Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y yo estaba solo y no tuve ganas de salir y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Y entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire así personajes indefinibles, unas especies de globos que yo los veía un poco de color verde, muy cómicos, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, Cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etcétera. Bueno, así, ese es el nacimiento de la cosa. Cronopios, famas y esperanzas. Bueno, las esperanzas son personajes intermedios que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los cronopios según las circunstancias. Entonces todas esas aventuras que les suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos.